Bien, en esta parte vamos a realizar la instalación del servidor OpenLDAP. Para ello vamos a iniciar sesión. Hemos tomado privilegios de administrador y voy a hacer una pequeña búsqueda, ptk search OpenLDAP. ¿Vale? Hay tres principales paquetes que se proveen con la suite OpenLDAP. El primero de ellos es el servidor, el slapd. El siguiente es el LDAP Utils, que son las utilidades cliente, y el Leaf LDAP 2.42, que son las librerías OpenLDAP. Son requeridas por muchas utilidades que hacen uso de algún tipo de cliente LDAP. Bueno, vamos a empezar a instalar. Vale, en primer lugar vamos a ver, hacemos una ptk show slapd y vemos la versión que utiliza, qué versión se incluye con esta distribución Debian Squeeze, que es la versión 2.4.23. Esto es importante saberlo, sobre todo de cara a consultar información y la documentación. Muchas características de una versión a otra pues ofrecen pequeños cambios en cuanto a configuraciones, entonces a veces pues puede ser fuente de errores. ¿Vale? Entonces es importante saber qué versión estamos utilizando. Para hacer la instalación vamos a permitir que Debian configure inicialmente nuestro servidor OpenLDAP y lo que es la suite de configuración de paquetes, el DevConf, el sistema de configuración que tiene Debian. Una de las opciones que permite es mediante variables de entorno, ¿vale? Indicar una serie de parámetros, por ejemplo, qué tipo de configuración, cómo queremos que la configuración se realice, mediante, digamos, una interfaz NCurses, mediante una interfaz no interactiva, en fin. Y luego otras opciones como es la prioridad. La prioridad nos indica qué preguntas nos va a realizar el instalador. O sea, es decir, nos va a tomar por defecto, nos va a preguntar lo menos posible y únicamente nos preguntará las imprescindibles, y si queremos cambiar este modo de funcionamiento podemos asignárselo en una variable de entorno. Entonces, si yo digo Debian Priority Low, nos va a preguntar ahora todas las opciones de configuración que DevConf tiene asociadas a el paquete slapd. Para ello voy a decirle que el Priority Low y apt-get install slapd. Bien, nos pregunta, decimos que sí, que queremos continuar. Se está bajando de internet. Vale, la primera pregunta es si deseamos que DevConf configure nuestro servidor OpenLDAP. Vamos a decir, o sea, que no deseamos omitirlo, es decir, que vamos a permitir que DevConf configure. Esto puede ser interesante, decirle que sí, que no omita, y por ejemplo, si ya disponemos de tenemos un backup de un servidor y queremos reinstalarlo, o bien queremos hacer la instalación un poco más a mano. Vamos a decirle que no queremos omitir la configuración y vamos a dejarlo en manos de DevConf. En primer lugar, la siguiente pregunta que nos dice es el dominio DNS que se va a usar como base para el directorio LDAP. Por defecto lo que hace es coger el dominio que tiene asignada la máquina y lo pone. Si no hubiera establecido la variable de entorno Debian Priority Low, esta pregunta no nos lo hubiera hecho y por defecto nos hubiera puesto automáticamente el dominio DNS. En este caso pues vamos a decir que es correcta el dominio DNS, aceptamos, y a continuación nos pregunta el nombre de la organización. De nuevo, por defecto toma el dominio DNS. Vamos a cambiarlo a este otro nombre. La contraseña del administrador, que va a ser el administrador LDAP. No confundir con la contraseña de administrador de nuestra máquina.
son totalmente distintas y de hecho es preferible que sean distintas. A continuación nos pregunta el motor de instalación de persistencia, digamos, de los datos del directorio, digamos que es el backend de cómo se almacena la información. Recordamos que cuando vimos al principio un poco muy a nivel global cómo se veía lo que era el servicio LDAP, teníamos lo que era la parte de servidor LDAP y teníamos la parte de almacenamiento del directorio. A esto se refiere. Podemos usar, por defecto, únicamente nos está preguntando sobre estos motores. El BDB, que viene de Berkeley, es la versión anterior, BDB, y el HDB, que es una versión mejorada que permite está pensado más para un modelo de datos jerárquico, que precisamente el LDAP lo es. Por lo tanto, se recomienda usar el HDB. También, posteriormente a la configuración, podemos alternar y seleccionar otros backends. También nos está diciendo que tenemos información adicional en esa página de documentación. Bueno, vamos a decir que el HDB desea que borremos la base de datos cuando se purgue el paquete slapd. Vamos a decirle que no. Esto es, si hacemos una apt-get remove --purge, si decimos que sí, también borrará los datos. Esto puede ser peligroso. Vamos a decirle que no. Nos pregunta que si deseamos permitir el protocolo LDAP versión 2. Es una versión obsoleta y únicamente si por motivos de fuerza mayor, que hay unos clientes que no admiten LDAP versión 3, pues lo habilitaremos, pero por defecto vamos a no permitirlo. Bien. Bueno, esta pregunta es con respecto a las páginas man. Vale, le decimos que no, queremos que sea gratuidado. Y ya está. Bueno, vamos a ver qué hemos hecho. Si nos fijamos, tenemos un proceso ya corriendo. Bueno, lo finalizado que nos ha dicho es creating new user. Ha creado un nuevo usuario. Ahora veremos cómo lo ha hecho. Ha creado la configuración inicial y ha creado el directorio LDAP. Eso es lo que ha hecho defconf. Vale, y además lo que ha hecho ha sido, a continuación, iniciar el servicio. Vemos que existe un proceso corriendo y que ese proceso además pertenece al usuario OpenLDAP. Ese proceso es un slapd -h, una serie de parámetros y -f barra etc slapd, bueno, en fin, una serie de parámetros. También vemos, si hacemos un netstat, vemos que tenemos en el puerto 389 escuchando, tenemos el proceso slapd. Vamos a filtrarlo por si alguien no lo ve claro. Tenemos el slapd corriendo en ese puerto. Bien, si hacemos vemos el etc password, vemos que ha creado un usuario de sistema, está dentro del rango de sistema determinado por Debian, OpenLDAP, OpenLDAP server account, con su home es /leaf LDAP y no tiene shell. Es el usuario con el que OpenLDAP correrá el demonio. Es el usuario con el que se correrá el demonio. Bueno, podemos ver también que se han hecho cosas. Esto, bueno, ya explicaremos un poco más adelante lo que es el slackcat. Si hacemos slackcat /more, vemos que sí que ahí tenemos información. Slackcat nos hace una consulta al LDAP, pero a muy bajo nivel, no usa el protocolo LDAP, lo usa, accede directamente a la información del backend, y nos está dando pues información que tiene el directorio. Vemos que hay muy poquita, que se ha creado, tenemos un objeto de tipo organización y un objeto para el usuario administrador. Bien, vale, bueno, vamos a ver con la opción de pkg-l, vamos a ver qué ficheros ha instalado cuando hemos hecho el apt-get install de slapd. Vemos un poco, vemos que ha puesto cosas en el etc,
Vemos que ha dejado por ahí esquemas. Ya, bueno, comentamos un poco lo que eran los esquemas. Luego entraremos un poco más en detalle. Ha creado un initd para el arranque del demonio. Una serie de librerías, ¿vale? Que son, vemos que hay .so, ¿vale? Todas esas librerías básicamente son backends y overlays. Ya veremos un poco lo que son. Dota de una funcionalidad muy potente al servicio de OpenLDAP, un servidor. Vemos que ha dejado por ahí algunas utilidades, un slab de conf, en fin, una serie de el edit to password, en fin, las páginas man, documentación y en el SBIN vemos que hay hay unos cuantos binarios que empiezan todos por slab. Ya veremos lo que son. No, más librerías, más librerías. Fijaros que empiezan por back muchas. Y bueno, unos ejemplos de configuración. Bueno, vamos a ver. Nos vamos a la documentación. Es una de las cosas que siempre hay que hacer y pocas veces se hacen. Una de las en Debian es muy recomendable ver la información correspondiente a Debian. A ver. Instale el bin para poder abrirlo directamente. Vale, readme.debian. Bien, nos dice algunas notas específicas sobre el paquete slapd. Bueno, básicamente nos está diciendo la versión que está usando. No sé si dice, esto es muy importante, luego ya lo veremos. Se ha hecho un cambio ahora en lo que es la configuración. Ya no reside en un fichero, sino que sí reside en un directorio, ¿vale? Además, digamos que nos permite hacer configuraciones de manera dinámica. Esto ya lo veremos un poco más adelante. Esto es muy importante porque es un sistema más o menos relativamente nuevo que se utiliza para la configuración, y la mayoría de documentación que hay por internet se refiere al modelo antiguo. Entonces hay que tener esto bastante claro. Nos dice pues que ahora por defecto se usa el modelo jerárquico de HDB, que podemos retocar cosas, parámetros de rendimiento con respecto a estos backends mediante estos ficheros. En fin, nos dice, bueno, que usa el syslog en el local 4 para tirar los mensajes. Si usamos SASL, pues una serie de cosillas, ya lo veremos. También vemos que se usa los TCP wrappers, es decir, podemos indicar a nivel TCP wrappers qué hosts pueden acceder o no al servidor LDAP. Esto está bien, pero bueno, yo personalmente prefiero IP tables. Y bueno, bueno, el usuario con el que se ha creado, que podemos crear otro usuario, en fin, una serie de cositas ya. Han hecho una serie de modificaciones con respecto el upstream se refiere a lo que es el original, el paquete original del proveedor de OpenLDAP, y han hecho una serie de modificaciones, ¿vale? En fin, esto no tiene mayor importancia, ya veremos un poco lo que es, pero bueno, sí, esto más que nada es por ver que siempre una de las cosas que habría que hacer es ver el readme y la información un poco específica de Debian, porque ahí siempre te indican por dónde tienes que tirar a configurar y cosillas que pueden ser importantes. Bueno, otra de las cosas que veíamos que había instalado era en USRS bin. Veíamos que había instalado un montón de binarios. Vemos que ocupan exactamente lo mismo, y si le damos vemos el inodo, vemos que es el mismo, es decir, realmente todo slapd, o sea, slapd, slapacl, slapadd, todos estos binarios son realmente el mismo, son enlaces duros al mismo ejecutable. Esto tiene su
su explicación. El slapd, digamos, es el demonio, y todas estas utilidades son utilidades que nos van a permitir a los administradores a más bajo nivel realizar un montón de operaciones. Para poder utilizar el LDAP vamos a tener dos tipos de herramientas. Estas, que son las de bajo nivel, y luego las herramientas propias de cliente que hablan el protocolo LDAP, con el que también podremos realizar administración, ¿vale? Pero estas de bajo nivel generalmente se utilizan para volcados de base de datos, volver de un backup, un montón de funciones que son necesarias y que alguna vez vamos a necesitar. Pues bien, se trata realmente del mismo binario, y en función de cómo se haya llamado al binario, pues asumirá un rol u otro de funcionalidad. Bueno, vamos a ver cómo se arrancaba este demonio. Si vemos nos fijamos, se inicia en los run level 2, 3, 4 y 5 por defecto, y lo que es la configuración de parámetros que recibe el script de inicio del demonio lo tenemos en default slapd. Como todo servicio que hay en Debian, casi todos se definen aquí en default y a continuación el nombre de demonio. Bueno, el primer parámetro que nos dice es slapconf. Aquí nos está diciendo ya, es un poco lo que comentaba, que ha cambiado el modelo de configuración de un fichero a un directorio. Está vacío, está asumiendo que vamos a usar el slapd, el modelo de directorio. El usuario que va a correr el demonio, el PID que se va a usar. Esto, como viene en la propia configuración del slapd, se deja vacío para que el script de inicio que luego inicia el demonio lo coge de manera dinámica a partir de la configuración. El slapd services, también es muy importante, nos dice dónde va a escuchar el demonio. Por defecto, lo que está escuchando es en el puerto estándar, el LDAP, y en todas las interfaces. Podríamos forzar a que, por ejemplo, si tuviéramos muchas más interfaces de red, o por ejemplo, si quisiéramos que escuchara solo en localhost, pondríamos esto, o lo enlazaríamos únicamente a la interfaz que nosotros deseáramos. Y el LDAPI es un socket Unix que él utiliza de manera local, mecanismo de IPC con el cual nos podemos comunicar con el demonio OpenLDAP. Es muy útil, además es más rápido para trabajar en local, y para lo que es la parte de configuración vamos a necesitar utilizarlo. El LDAP ese no viene por defecto, y es que está, digamos, ya lo comenté anteriormente, está, digamos, obsoleto. Ahora todo lo que es la parte de encriptación se usa el mecanismo TLS por el mismo protocolo estándar, por el mismo LDAP estándar. LDAP no start, esto se indica que no se inicie el LDAP, simplemente permite el stop. Aunque esté marcado como inicio, no se inicia si lo hemos marcado aquí. Esto puede ser útil, sobre todo si usamos alguna herramienta de clustering como PaceMaker, y delegamos lo que son los inicios del servicio en otros agentes que no sean los propios scripts LSB, y dejamos que él se haga encargo de iniciar los servicios o no. Lo dejaremos así, me conviene. Del mismo modo, si hacemos operaciones de mantenimiento y no queremos que se inicie, pues hacemos un touch de este nombre de fichero. Si usamos Kerberos, esto ya lo usaremos posteriormente, decimos el ktab, que se usa para lo que es ¿cómo se llama? La instancia, el nombre del principal, o sea, el principal junto con su clave. Y nada, hay opciones adicionales de slapd. Si nos vamos al initd, vemos que necesitamos slapd. En fin, es un init normal y corriente con pues aquí en función de si está configurado o no, usa el directorio, si no usa el fichero de configuración.
En fin, aquí se parsea el PID desde el fichero de configuración. En fin, lo que he comentado antes, pues la funcionalidad se aplica aquí. ¿Vale? No está nunca de más aprender cómo funciona esto y estudiarlo un poquito para ver cómo funciona realmente. Bueno, este ya lo tenemos. Vamos a ver, también había definido /leaf LDAP. Si hacemos aquí un lset, vemos que es un directorio que es propiedad del usuario con el que se ejecuta el demonio, que es el OpenLDAP. Esto realmente son los datos en sí, en crudo, tal cual. Estarán aquí los datos y posibles índices que estén definidos en lo que es la base de datos, digamos, de directorio. El dbconfig es un fichero importante, aunque es mejor definirlo el fichero de configuración. Indica, pues, esto ya tiene que ver con, digamos, con el tuning de la base de datos. Esto lo dejaremos por defecto como está, pero si manejamos directorios muy grandes, con mucha información, pues sí que conviene, pues, estudiarse un poco las opciones. Vale, vamos al directorio de configuración, NTCLDAP. Vemos que existe un fichero llamado LDAPconf. Este fichero es el que se utiliza por las librerías de LDAP y los clientes de LDAP van a leerlo. Viene todo comentado, esto bueno, ya lo veremos un poco más adelante. El directorio SASL, que tiene que ver con los mecanismos de autenticación SASL, que de momento no lo vamos a utilizar. El directorio schema, estos son, digamos, los ficheros que son con definiciones del esquema, tanto en formato esquema, que es el formato anterior, y en formato LDIF, que es con el nuevo formato. En fin, están aquí y ya veremos cómo se cargan. Y finalmente lo que es el directorio LDAP en sí, ¿vale?, de configuración. Bueno, para entender esto, es que es un poco, con este nuevo formato de configuración es un poco complejo de entender. Para ello vamos a ver el formato de configuración a la antigua, ¿vale?, sin el modo de directorio. Vamos a entrar en usr sare doc /d, el mismo directorio en el que hemos entrado, y aquí en samples hay una serie de ficheros de ejemplo y uno de ellos es el /d-conf, ¿vale? Esto es un fichero de configuración a la antigua del demonio /d. En general, los ficheros de configuración de /d tienen varias partes. Los ficheros de configuración y el /d, digamos que tiene varias partes diferenciadas de configuración. La primera de ellas sería la parte global, se admiten directivas, digamos, globales, de tanto de seguridad a nivel global, de esquemas que se van a utilizar en los distintos directorios que pueda albergar el servidor, porque ahora veremos que un servidor puede tener distintas bases de datos de directorios. El identificador de proceso, es este parámetro, es el que leía dinámicamente, argumentos que podemos agregar, niveles de log, ¿vale?, los módulos, o sea, dónde va a encontrar los módulos y qué módulos ha de leer, los módulos que lee. Los módulos principalmente se usan para agregar funcionalidades, digamos, de manera dinámica al binario, digamos, del demonio. Se usa, por ejemplo, para los distintos backends, digamos, donde se persiste la información del directorio, pues se usan módulos. Existe un módulo que es el backhdb, que sería esto, realmente sería así. El back LDAP, digamos, distintos módulos en función de las funcionalidades que tengamos, tanto de backends como generalmente también se usan para los overlays. Todos los overlays ya veremos lo que son, pero básicamente son unos hooks que podremos configurar para agregar funcionalidad a nuestro servicio de directorio. El número máximo de entradas que puede tener una búsqueda, en fin, ya es un poco
La siguiente parte importante es, digamos, la parte de específicas de backends. He dicho que se cargaban módulos para decir los backends que van a estar disponibles, y para un mismo backend podemos asociar una serie de parámetros que luego serán generales para todas las bases de datos que usen ese backend. Bueno, parece un poco enrevesado, pero no lo es. Backend tendríamos backend HDB, y aquí viene la historia. Cada base existe otra parte que son las bases de datos. Las bases de datos usan un backend, ¿vale? Entonces podemos tener múltiples bases de datos con el mismo backend. Entonces las opciones generales de backend las definiríamos aquí, y ya las opciones particulares de la base de datos las definiremos a partir de una directiva de database. En primer lugar definimos el backend que usa la base de datos, y a continuación definimos ya las particularidades de esa base de datos. La base de datos generalmente no, necesita un sufijo. En este caso podríamos tener esto lo habíamos llamado este sería el sufijo de nuestra base de datos. Puede tener un rootDN, que es el usuario administrador del directorio de esta base de datos. Cada base de datos puede tener un administrador distinto. Y un root password, ¿vale? Aquí vendría la password, ya veremos cómo se codifican las passwords. A continuación, ¿dónde se almacena? Esto ya es esta directiva específica de este tipo de backend, que es el directorio en el que se almacena. Si fuera un backend, por ejemplo, de tipo proxy, del LDAP, le tendríamos que decir a qué LDAP está apuntando. Esto ya es específico del backend. Esto no lo tocamos. Estas son ya opciones, digamos, lo que comentaba antes, específicas del backend, HDB. Los índices, esto es muy importante. Los índices para hacer las búsquedas en el LDAP, es muy importante identificar qué tipos de búsquedas vamos a realizar, cuáles se repiten con más frecuencia, y crear índices para todas esas consultas. Esto multiplica por mucho la velocidad de encontrar un dato. De hecho, si no está correctamente indexado, el rendimiento va a ser muy malo. Ya veremos más adelante qué tipos de índices se pueden hacer y sobre qué. Pero bueno, generalmente a grandes rasgos podemos generar índices sobre, digamos, los atributos que definamos que más se van a utilizar. Aquí información de si vamos a guardar cuando se hizo la última modificación para las bases de datos. Esto para las partes de réplica son importantes. Ya vemos que existen, aparte de los atributos propios, existen unos atributos que el servicio LDAP internos, y que los utiliza para funcionalidades añadidas, como puede ser la réplica. Y también una parte muy importante, que son las ACLs, que son las listas de control de acceso. Es decir, qué usuario tiene derecho a qué. Por defecto, lo que se hace es lo que son los atributos user password y shadow last change. Únicamente se permite escribir al administrador, se permite autenticar a los usuarios, y a los propios usuarios que ya se han autenticado se les permite poder cambiar la contraseña. Y al resto de usuarios no se permite, digamos, no se puede ver nunca el contenido de los atributos usuario de un usuario que no sea el mismo. Aquí tenemos otra CL, y bueno, la CL, digamos, más general, que únicamente se permite escribir en cualquier elemento al administrador, y al resto solamente lectura. Bueno, las ACLs de manera general
bueno, se ha de decir que se ejecutan en orden secuencial, desde el primero hasta el último. Si en el primero se ve afectado de algún modo, o sea, si hay un match de la CL con el tipo de acceso, pues se valida ese. Es decir, si en un primer lugar hemos autorizado, pues el usuario ya estará autorizado, aunque posteriormente lo hayamos desautorizado. Entonces hay que tener mucho cuidado con el orden, es fundamental el orden. Y poco más. Bueno, aquí vemos que podríamos estar definiendo más bases de datos, incluso pues una base de datos nueva con su propio sufijo, y estar todas corriendo bajo el mismo demonio slapd. Bueno, pues no lo vamos a grabar. O bueno, espera, sí, igual nos viene... vamos a grabar como prueba para no tocar el original. Vale. Voy a modificar aquí algunas cosas que no he tocado para luego... Vale, vamos a decir... Aquí voy a poner al administrador. Vale, bien. Bueno, pues esto sería el modelo tradicional de configuración del slapd. ¿Qué ocurre? Que este modelo bueno, tiene sus ventajas. Evidentemente, un fichero de texto plano al cual editamos, copiamos configuraciones, es muy fácil generar plantillas, de modo que con herramientas automatizadas podamos generar estos ficheros de manera dinámica a partir de campos en bases de datos, a partir de, bueno, con herramientas tipo Puppets, en fin, un montón de... Es muy útil. Pero claro, tiene un inconveniente, que es que digamos, la actualización de la configuración, en primer lugar necesitamos tocar los ficheros, necesitaríamos un posterior reparseo para modificar determinados datos, y además necesitamos parar el servicio. Esto puede ser un gran inconveniente. Entonces, para ello, lo que surgió el modelo de configuración de directorio. En este modelo, realmente, lo que se hace es, en un directorio, para el propio árbol LDAP existe igual que existe la base que hemos creado para nuestro árbol, que es CSI, DC, pues existe la base CN igual a config. En esa base, y mediante el propio protocolo LDAP, vamos a poder cambiar los parámetros de configuración al vuelo, dinámicamente, sin tocar ni un fichero, ¿vale? Usando el propio protocolo LDAP con las propias herramientas de las que disponemos, es decir, con LDAP Modify, LDAP ADD, podremos cambiar parámetros de configuración sin necesidad de tener el servicio. Esto es muy importante en algunos casos. Entonces, ¿cómo almacena esta información el servicio LDAP? Vimos que para la información del directorio normal y corriente lo almacena aquí, lo cual está muy bien porque son los datos que vamos a necesitar y con los que realmente se va a trabajar, pero no es operativo a la hora de poder visualizar esta información. Necesitamos recurrir a las propias herramientas. Para ello, por defecto, lo que usa es un backend, igual que está el backend HDB, que es el backend que hemos visto, que es el que utiliza la base de datos Berkeley DB, pues está el backend que usa ficheros LDIP y directorios, del mismo modo que simula el árbol en el propio sistema de archivos. Entonces, está el directorio slapd, y hay un directorio llamado, hoy un fichero cn igual a config ldif, que si lo visualizamos, vemos que tiene una entrada ldif con la información global que hemos comentado anteriormente en el otro fichero, pero que ya tiene formato propio del intercambio de datos del LDAP. Entonces vemos que este fichero ldif
pues tiene los parámetros de configuración que hemos visto anteriormente. Barrun, los argumentos, el PID, en fin, todas estas opciones. Eso sería, digamos, el objeto base. Como un objeto base tiene hijos, pues eso se plasma en el sistema de archivos como directorios. Existe, por lo tanto, el objeto base cn igual a config tiene los siguientes hijos: cnmodule, olcbackend, ¿vale? Vamos a ver el hijo cnmodule. Vemos que es en la parte global que hemos visto que se había definido, existía lista de módulos, el back HDB que hemos definido. Pues aquí pasa lo mismo. Es un objeto en el árbol de configuración que nosotros luego podremos llegar a cambiar de manera dinámica, pero aquí lo estamos visualizando. Lo que no hay que hacer es, o se puede hacer, pero hay que hacerlo con mucho cuidado, es tocar estos ficheros a mano. Esto es mera herramienta de consulta. Se ha de evitar tocar estos ficheros a mano. ¿Por qué? Porque si se mete la pata, el servicio no va a arrancar, ¿vale? En cualquier caso, lo ideal, si acaso, primero sería hacer una copia de la configuración y luego pues hacer los pequeños cambios que podamos poder realizar, pero no tocarlos a mano. Lo ideal es utilizar las propias herramientas del servidor LDAP. Otro que tenemos, el esquema. Recordamos que había en el fichero de configuración, teníamos información del esquema. Aquí lo mismo. El esquema tiene a su vez, es un directorio, lo cual es un objeto que tiene hijos. Vemos los ficheros ldif que se habían definido en el fichero de configuración slapdeck.conf, pues lo mismo, pero vemos lo que son la parte del esquema. Vemos que existe también una parte que es la parte que hemos comentado, que era del backend, digamos, general de configuración, ¿vale? Que está, en este caso está vacía, igual que lo estaba en el otro fichero. Vemos que existe una base de datos -1 frontend, ¿vale? Vamos que esta es la padre de todas, esta es la primera que se define, y la base de datos config, que es precisamente esta base de datos. Vemos que se ha definido aquí una CL en la cual se permite acceso a todo por el GID number igual a 0, UID number igual a 0, tipo de autenticación externo, y permitimos administrar. ¿Esto qué es? Esto realmente es que vamos a poder al usuario root, o sea, el identificador 0, grupo 0, vamos a permitir modificar la configuración. Ya veremos cómo. Y la base de datos que nos ocupa, que es HDB, ¿vale? Lo que es la parte donde está almacenada, el sufijo base, digamos, y las ACLs que habíamos visto que se definían, pues aquí también se han definido. El root DN, el password DN. Bueno, antes no he comentado, el usuario root es un usuario especial al cual no se van a tener en cuenta las ACLs. Siempre vamos a tener acceso total al usuario root, al que definamos. Es importante definir uno por si metemos la pata con las ACLs. Entonces es mejor siempre tener un administrador que pueda permitir solo y solamente utilizarlo para tareas administrativas, pero es importante tenerlo. Como vemos, aquí vemos lo que es la password en un hash, ¿vale? Está en el directorio. Cualquiera que tuviera acceso aquí podría ver lo que es la password en forma de hash. Por supuesto, pues lo que se hace es únicamente se deja acceso de lectura al usuario que lanza el demonio, que es el usuario OpenLDAP. Bueno, entonces hemos visto que hay dos maneras de configurar. Una es mediante un fichero en el cual se definen todas las directivas. El fichero tiene unas grandes ventajas, como que es que podemos generarlo de manera dinámica, lo que es la parte de la generación, digamos.
es muy autocomentado, en fin, es muy útil para los administradores de sistemas. Nos gustan mucho los ficheros de texto, un fichero en el que realizar nuestras configuraciones. Digamos que nos creamos nuestras propias plantillas de configuraciones y las podemos regenerar y reutilizar normalmente, pero claro, tiene el gran problema de que eso, el mantenimiento ya no es dinámico. Tenemos que estar modificando el fichero, relanzando el servicio, tenemos que acceder de manera local al servidor para poder cambiar un parámetro de configuración. Para eso se hizo el sistema de configuración en el propio directorio, que es este sistema, y es el que se ha adoptado, ¿vale? Entonces, ¿qué se puede hacer? Si lo bueno hay una cosa, podemos utilizar, digamos, lo mejor de los dos mundos. Bueno, pues sí, es posible. USD. Es posible convertir este directorio, este fichero al nuevo formato. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues editándolo. Una cosa que me he dejado antes, que he dicho slab, el parámetro no lo he llegado a rellenar. Este parámetro requiere la contraseña, y para ello lo que se hace es dejarlo en forma de hash, y la utilidad slab password nos genera el password que vamos a que podremos introducir en este fichero de configuración. Pues lo que vamos a hacer es vamos a ver cómo lo... Sí, bueno, para no estar copiando y pegando. Bueno, esto es un poco guarro. Vale, y ya está. Bueno, ya le hemos introducido la contraseña del usuario root de manera de hash. Bueno, lo primero que habría que hacer es testear si nuestro fichero de configuración está bien realizado. Para ello vamos a ejecutar slab test -v, que lo que hace es en modo verbose. El fichero slabd.conf lo lanzo. Nos está diciendo que sí, que el rootdn simplemente nos está diciendo que como lo hemos que siempre tiene privilegio, como lo hemos incluido en los ACLs, pues nos está diciendo que simplemente ya tiene siempre privilegios ilimitados. Bueno, es correcto, nos dice que el fichero es correcto de configuración. Vale, pues para convertirlo vamos a crear un directorio vacío, slabd.d, y vamos a slabtest -v-f, le decimos el fichero slabdconf a el directorio al que lo vamos a echar, -f en mayúscula, donde lo hacemos. Vale, ya lo ha generado. A ver, sí, vale, sí, está aquí generado. Acabamos de generar a partir de slabd.conf un slabd.d de configuración. Y si vemos la configuración, vemos que tenemos aquí los parámetros que hemos definido en el fichero. Si vemos OLC database 1, vemos que tenemos la base que hemos definido y demás. ¿Vale? Pues bien, esto puede ser muy útil si tenemos configuraciones complejas y deseamos pues
utilizar nuestras propias plantillas de configuración para reutilizar muchas veces y demás. Entonces, lo ideal sería, cuando hemos hecho la instalación del slapd, es decir, que no la haga, no permitir que Defcon lo haga, la primera pregunta que nos ha preguntado cuando hemos instalado, hacerlo esto a mano, o sea, tirar de nuestras plantillas de configuración, generar el directorio de configuración y echarlo a andar. Esto también nos valdría, pues, si tenemos un backup, pues podríamos hacerlo del mismo modo. No usar slapd y generar la configuración y volcar lo que es la información del directorio. Ya veremos cómo podemos volver a restaurarlo. Bueno, no vamos a usar este formato, lo vamos a dejar como nos lo ha generado el propio defconf. Y nada, bueno, un poquito más de información de cómo lo ha hecho. Vemos que si vemos nuestro slapd que hemos generado, lo que es la parte de configuración, la base de datos de configuración, directamente vemos que no existe el rootdn, no le ha puesto no existe la... Vemos que una de las grandes diferencias es que no existe el dnexat, uid, gid, lo que he comentado antes, que permite al usuario root. ¿Vale? O sea, es decir, que aparte de coger esta plantilla, que es la que utiliza, la que he utilizado yo, durante el proceso de instalación ha agregado cosas. ¿Vale? Si queremos ver un poco más lo que ha hecho, pues nos podemos ir al directorio barlib dpkg info slapd, y en el preinstall, postinstall, vemos lo que es la parte del proceso de configuración. Bueno, aquí se llama una serie de funciones, esto está escrito en bash. Aquí vemos que cómo se hace la migración, está la función de migración de un formato a otro, y vemos que, por ejemplo, aquí hace el set, hace aquí un reemplazo, o sea, hace una inserción de modificando los datos que acabo de comentar, ¿vale? Bueno, esto es un poco a nivel informativo. Si queremos ver más lo que hace, pues podemos recurrir a estos scripts y echarles un vistazo. A modo general, básicamente lo que ha hecho ha sido crear el usuario, OpenLDAP, ha creado a partir de un fichero de plantilla, slapd.conf, ha generado el fichero directorio, el slapd, ha modificado algunos campos, que lo ha hecho a partir de la información que hemos introducido cuando nos lo ha preguntado, y ha generado el directorio vacío en el barlib ldap. Ha creado una pequeña estructura de directorio vacío con un objeto de tipo organización y un objeto de tipo el objeto, digamos, el administrador. Eso es lo que ha hecho el instalador defconf, no ha hecho nada más. Es importante entender estas cosas porque si necesitamos nosotros hacerlo a mano o necesitamos que tener un mayor control, pues es necesario saberlo. Vamos a instalar para ver que el directorio realmente está funcionando. LDAP utils, las utilidades de LDAP. Vamos a hacer el comando, esto luego lo veremos con más detenimiento. El LDAP search lo que nos permite es hacer búsquedas LDAP usando el propio protocolo LDAP, al contrario de lo que hacen las utilidades SLAP que he comentado antes. LDAP search, decimos "-x", hacemos un bin simple, como que nos pregunte usuario administrador dc igual a dc igual a decimos que el scope son el mismo y así la base
Vamos a decir que sea la misma. Vale, acabo de hacer una consulta LDAP sobre la base vacía. ¿Esto qué es? Lo que se ha hecho ha sido crear el directorio en el sufijo CSI Luis Guillenés, pero por convenio lo que se hace con el LDAP 3, la base vacía contiene un objeto muy importante que es el root DSE. Este objeto, vemos que la consulta nos ha devuelto aquí algo, nos dice object class top object class open LDAP RSO DSE y no nos dice nada más. Bueno, podemos ver más atributos, lo que son los llaman los atributos operacionales, con el más. Si repetimos la consulta, a ver que me he equivocado al ponerla, ¿vale? Junto con el más nos sale mucha más información. Con esto estamos viendo que el directorio, o sea, el servicio de LDAP está funcionando. Estamos consultándole y además estamos obteniendo información del directorio de qué es lo que contiene. Vemos que tiene, aquí simplemente por comentar, que el contexto de configuración es el cnconfig, que es el que hemos visto antes. Los contextos que tiene de directorio es el base del directorio. Si tuviera más bases de datos aparecerían más naming context, y luego información sobre qué extensiones el LDAP admite, qué mecanismos de seguridad, en fin, una serie de elementos que nos va a permitir, sin saber qué sufijos ni qué bases de datos tiene un directorio, consultando al root DSE, podemos incluso programar nuestras herramientas para obtener información de ese directorio, con qué lenguajes podemos hablar, digamos qué funcionalidades, qué extensiones nos permite, cómo nos podemos autenticar y, en fin, qué bases de datos vamos a poder acceder y qué esquemas tiene instalados ese directorio. Y bueno, por esta parte ya lo doy por finalizada, y la siguiente parte ya será entrar un poco en lo que es la parte de cliente. Haremos introducciones ya de datos sobre el directorio LDAP, haremos nuestras consultas, modificaciones, etcétera.